Hola a todos, soy Ismael García Villarejo, con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es, como sabéis, Finanzas.com al cierre de los mercados europeos en la sesión del 28 de octubre. Inversores, muy bienvenidos. Joaquín y yo os estábamos esperando. Joaquín Robles, de XTB. Bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, un placer. Como nuestra audiencia sabrá, además es analista habitual de Finanzas.com y también de la revista Inversión. Y bueno, solo por eso ya tardabas en venir también al podcast de cierre de mercados, así que estamos muy ilusionados de que estés con nosotros esta tarde. Quiero preguntarte sobre Lagarde y la inflación, pero antes, si te parece, vemos un poco cómo ha ido la sesión y los valores en los que hemos decidido fijarnos también en Finanzas.com hoy, que son Repsol y Banco Sabadell. El IBEX ha vuelto a romper hoy los 9.000 puntos, así que ya sabes, porque eres además seguidor habitual de este espacio, que toca la pregunta de rigor. ¿Es flor de un día y por tanto mañana volvemos a perderlos? ¿O crees ya que hay una base más sólida para aguantar y seguir desde ahí? Bueno, yo creo que esta temporada de resultados, especialmente en el IBEX 35, está empezando a consolidar, ¿no?, esa idea de que la gran parte de las empresas están recuperándose. Obviamente, si lo enfrentábamos a 2020 era muy sencillo, pero si ya lo empezamos a comparar con 2019, estamos viendo que está siendo así. Esto debería sentar una base para tener una reón final y que quizá podamos acabar en niveles cercanos a los máximos anuales, en ese entorno de los 9.300 puntos, pero desde luego le va a costar, ¿no? Le sigue pesando mucho esa composición y el mal comportamiento del sector energético. ¿Te parece que vayamos ya a los valores que nos interesan, a los que le hemos puesto la proa, Banco Sabadell y Repsol? Empezamos por Repsol. A mí me ha llamado mucho, Joaquín, la atención, no sé, bajo tu perspectiva y también desde XTB, cómo lo veis, un poco la esquizofrenia que hay en relación a esta acción, ¿no? Parece que ha presentado unos buenos resultados, pero sin embargo tiene a los analistas totalmente divididos en un entorno que parece que bufa a favor suyo, que es el del petróleo, como señalamos en la portada, que está mañana ya disponible, de inversión hacia arriba, y con las comunidades financieras creyéndose los planes de descarbonización de Repsol. ¿Qué crees que está pasando aquí? Bueno, yo creo que también hay que tener mucho cuidado siempre con los movimientos intradiarios, ¿no? Hoy tenemos unos resultados que han sido muy buenos, la acción iba cayendo a media sesión más de un 4%, y es un poco lo que le pasó, ¿no?, al Santander ayer. Un movimiento muy similar. Es verdad que muchos inversores han podido descontar estos buenos resultados y ante la confirmación deshacen posiciones. Es una compañía que va subiendo más de un 20%, que ha estado luchando durante los últimos meses con una fuerte resistencia que no ha logrado superar, y que los mercados también, bueno, están a la expectativa, ¿no?, de si de verdad va recuperando. Viene de sufrir unas pérdidas muy fuertes durante 2020 y es verdad que quizás se está mirando ahora cuáles van a ser esas proyecciones del petróleo, ¿no?, que quizá hablaremos más adelante. Los resultados hemos visto que han sido muy buenos, además ha servido para aumentar ese dividendo que no se estimaba que se iba a hacer hasta 2023, también un programa de recompra de acciones, que eso siempre sirve, ¿no?, para mejorar los fundamentales de la acción. Y luego lo que estamos viendo es lo fundamental, ¿no?, porque sigue siendo una compañía muy dependiente, ¿no?, de los precios tanto del gas como del petróleo, y estos están en máximos, ¿no? De hecho, se prevé que los precios sigan subiendo por lo menos hasta finales del primer trimestre del año que viene. Estamos viendo unos problemas de oferta muy grandes y este tipo de compañías deberían de aprovecharse, ¿no? De hecho, sus mayores márgenes han crecido, ¿no?, en estas dos variables. Y a partir de ahí, los inversores, yo creo que deberían de seguir apoyando el valor. De hecho, nosotros vemos dos factores. Primero, la subida de las materias primas, y luego como protección a la inflación, que este tipo de compañías históricamente siempre se han comportado muy bien. Tenemos el petróleo, el Brent, hoy a 83,33, si no me está fallando demasiado la memoria desde la última vez que vi las pantallas. En este entorno, ¿creéis que es momento de entrar también, de apoyar no solo los valores, sino también la propia mercancía? Yo creo que sí, yo creo que todavía le queda recorrido. No me extrañaría verlo por encima de los $90 ¿sí?, antes de que finalizara el año, porque nada ha cambiado, ¿no? Aquí lo que tenemos es que en cuanto estalló la crisis, la demanda se desplomó. Y con ello también la oferta, ¿no? Es que hubo muchos productores, ya no nos acordamos, que tuvieron que pagar para que se llevaran su producción porque los centros de almacenamiento estaban llenos. Eso lo que conllevó es que muchas empresas tuvieron que cerrar, tuvieron que hacer despidos, tuvieron que reducir sus estructuras. Los bancos ya no estaban tan cómodos, ¿no?, prestando dinero a las petroleras. Entonces, de repente, ahora con los estímulos de gobiernos y bancos centrales, tienes que la demanda se recupera como los niveles prepandemia, pero no ha sido así la oferta. Y va a ser
todavía muy lento, ¿no? Ha habido un parón en cuanto a estructuras que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Quizás 5 años en volver a restaurar. Y además tienes a la OPEP, que te controla 1/3 de la producción mundial, diciendo voy a producir recortes, ¿no? de 7,7 millones, ya en enero a lo mejor los incremento otros 2 millones, pero yo lo que quiero es restaurar, ¿no? mis presupuestos, ¿no? Han sufrido fuertes déficits este tipo de países productores y ahora mismo quieren aprovecharse de estas subidas. Hemos vuelto a consumir más de 100 millones de barriles diarios y hasta que no se equilibre la oferta, que puede que tarde todavía 4 o 5 meses más, los precios van a permanecer altos. ¿Ese es vuestro horizonte, 4 o 5 meses? 4 o 5 meses, sí. De hecho, quizás la OPEP, ¿no? y grandes productores sigan aprovechando, ¿no? la temporada de frío para elevar los precios, ¿no? y tratar de ingresar todo lo que puedan. ¿Y cuando pasen, dónde veis al petróleo? ¿En qué volumen? Yo creo que la demanda va a permanecer constante y quizás nos vamos a acostumbrar a verlo de nuevo en los 70, 80 dólares, que es los niveles, ¿no? que teníamos antes de la pandemia. Al margen de lo que pueda pasar en el mercado del petróleo y por tanto de las petroleras, vosotros sois de los que, seguro que os creéis, pero sois de los que matizáis los planes de descarbonización y de transición energética que están preparando compañías como Repsol y sus pares. Bueno, yo creo que todos se tienen que sumar. Al final es un compromiso global y bueno, hemos visto, ¿no? Repsol, que de hecho en ese plan estratégico que hizo hasta 2025 ponía mucho hincapié, quiere empezar a depender menos, ¿no? de los precios del petróleo, ¿no? y sus derivados y al final es que no le queda de otra. Y luego también todo este tipo de compañías se suman, ¿no? a los grandes anuncios de las principales potencias de planes de inversión. Ya estamos viendo aquí en Europa que se hablaba de ese plan de reconstrucción de los 750 millones, que 1/3 iba a ir a sostenibilidad. En Estados Unidos se está anunciando también 550.000 millones y obviamente todo este tipo de compañías quiere tomar partida, ¿no? y asegurarse unos flujos de caja constante durante los próximos años. Nos movemos a Banco Sabadell, pero antes te quiero hacer la pregunta traviesa de la tarde. ¿Hay algo en los resultados de Repsol que no te haya gustado? La verdad que no, nos parecen unos resultados muy sólidos y que ponen, ¿no? de nuevo un punto de inflexión respecto al año pasado para seguir creciendo. Nos vamos al Sabadell, por fin hay buenas noticias de TSB. Y digo por fin porque menudos disgustos le ha costado esta compra al final al valor. ¿Qué peso crees que tendrá a partir de ahora el TSB para Banco Sabadell? Bueno, es importante, ¿no? Y es una filial que le estuvo generando pérdidas durante los 3 últimos años. Esta es la primera vez que ha vuelto, ¿no? a esos beneficios. De hecho, recibió la semana pasada una oferta, ¿no? en torno a los 1.200 millones, muy por debajo del precio de compra hace 5 años, que fue en torno a los 2.000 millones. Y bueno, era algo de lo que se le achacaba, ¿no? Parecía el patito feo durante el año pasado, ¿no? Le vimos que se le acusaba de tener la plantilla más envejecida, de ser el último en digitalización, de tener una fuerte exposición a las pymes, ¿no? Cuando empezábamos a dudar, ¿no? de qué iba a pasar, cuánto iba a durar con la pandemia. Y ahora parece que todo lo que antes preocupaba ahora es beneficioso, ¿no? Que lo de las pymes le pueda reportar unos resultados constantes. Luego también está haciendo como otros bancos de reducir personal. Ya se está notando en el ahorro de costes. Quizá le hizo daño, ¿no? toda esa rumorología de unión con BBVA que al final no se produjo y bueno, le tenemos subiendo, ¿no? más de un 100% en lo que va de año, unos beneficios de 98 millones en este primer periodo, pero nosotros seguimos pensando que a medio plazo tratará de buscar algún tipo de sinergia o unión con otro banco. Justo te iba a preguntar por ahí, vemos al Sabadell fusionado porque vuelven a ponerse sobre la mesa los rumores de fusión o de absorción más bien sería. Sí, estamos viendo, ¿no? que el Banco Central Europeo está haciendo continuos llamamientos para una mayor unificación bancaria, además está favoreciendo, ¿no? a este tipo de uniones y nosotros pensamos que al final los principales accionistas de Sabadell quizá lo que quieren hacer es consolidar, ¿no? este buen momento para la banca, que le esperan también meses buenos en el caso de que se vaya produciendo ese ensanchamiento de los tipos de interés, elevar su valoración para tratar de ir pues con una capacidad de negociación mayor que la que tuvo a finales del año pasado. La misma pregunta, en general estamos viendo en todo el sector buenos datos de mora, pero lo mismo que te preguntaba con Repsol, ¿algo que te preocupe de la cuenta de los resultados del Sabadell? No, la verdad que no. Nosotros al final valoramos positivamente, ¿no? la fuerte recuperación de la actividad bancaria. Al final estamos viendo, ¿no? cómo los bancos se tienen que adaptar a este entorno de tipos bajos y lo que están haciendo ahora mismo es apostar, ¿no? por la digitalización, que ahí es donde Sabadell quizás cojeaba, y luego por el ahorro de costes. Y bueno, desgraciadamente es muchas veces con a base de despidos, pero bueno, es donde está ganando, ¿no? en competitividad la banca. Joaquín, del 1 al 10 puntúa los resultados del Santander.
Del Santander, bueno, yo creo que quizá ha sido un 6-7, ¿no? Han sido unos resultados buenos, pero todavía muy lejos, ¿no?, de los que estamos viendo en Estados Unidos, que es donde el sector bancario sí que está dando una imagen de fortaleza mucho mayor. ¿Nos valoras el sorpaso que ha habido entre filiales? ¿Que Estados Unidos pese ya más que Brasil en la construcción del beneficio? ¿Es bueno o es malo para el Santander? La verdad que es difícil, ¿no?, valorarlo. Quizá es malo porque ellos tenían una expectativa de Brasil mucho mayor, ¿no? De hecho, estábamos viendo, ¿no?, cómo ese Banco de Brasil quería elevar, ¿no?, los tipos de interés 150 puntos básicos porque la inflación ya vuelve a estar por encima, ¿no?, del 10%. Y de hecho se producía una situación curiosa, ¿no? Hace unos meses que varios informes valoraban perjudicial, ¿no?, la subida de tipos en Brasil, cuando en principio se puede pensar que es positivo, ¿no?, para los mercados, porque al final estás ensanchando tu margen de intereses, por lo tanto más beneficios, pero que ese ensanchamiento de margen de intereses podía repercutir en un menor crédito, en una menor demanda de crédito, y aunque ganaras más por cada crédito, tuvieras menos, ¿no? Entonces yo creo que esto está pesando, y sobre todo la inestabilidad del país, y además parece que no va a haber grandes reformas, el año que viene vuelve a haber elecciones, Bolsonaro no quiere ver peligrar, ¿no?, ahora en un momento que su popularidad ha bajado mucho, y eso le puede pesar, ¿no?, al Banco Santander. Salimos de bolsa, nos vamos con la inflación al 5,5%. ¿Se está equivocando Lagarde insistiendo en que será una cuestión temporal? Pues ya lo veremos, pero desde luego que las medidas de los bancos centrales van a tener repercusiones, ¿no?, a medio o largo plazo. Todavía no se conocen. Ella hoy lo que ha venido a decir es que hay varios factores que le hacen pensar que esta inflación va a ser transitoria. Primero el efecto base, ¿no?, si lo comparamos con los datos del año pasado, luego también con esos cuellos de botella, ¿no?, que se están produciendo, y veremos, ¿no? Pero desde luego que estamos viendo 5,5 aquí en España, 4,6, los mayores datos, ¿no?, de las últimas décadas, y hay miedo, ¿no?, porque también se está criticando la manera de cálculo, ¿no? Porque uno dice, bueno, es un 5,5%, porque si yo salgo a la calle y pregunto es mucho más, ¿no?, que muchas veces también hay muchas discrepancias con modalidad de cálculo, y lo que vemos es que Europa no está creciendo, ¿no?, al mismo ritmo que otras potencias, y de ahí que Lagarde siga siendo muy ambigua con cuándo se van a acabar los estímulos, si van a continuar, qué objetivo realmente tenemos de inflación, porque al final lo que tenemos aquí en Europa, que es que el objetivo, el mandato del Banco Central Europeo es la estabilidad de los precios. Estás viendo que los precios están disparando. Entonces, ¿hasta cuándo vas a esperar, no? ¿Es transitoria? ¿Hasta cuándo vamos a esperar si es transitoria o no? Esa es la gran duda, ¿no?, que planean los mercados y que puede retrasar, ¿no?, estas decisiones en cuanto a los tipos de interés. Al final nos estamos situando en tasas de inflación similares a las de Estados Unidos, pero sin tener quizá el empuje de los de Estados Unidos, aunque también empieza a defraudar. Vosotros en XTB, ¿qué sensación os está generando los últimos datos, por ejemplo, que están llegando desde Washington, para contraponerlos con los que tenemos aquí en la zona del euro? Bueno, hoy hemos tenido, ¿no?, el dato de PIB del tercer trimestre ha sido un 2% y la previsión era un 2,7%. Ya las previsiones de crecer a un ritmo del 7% en Estados Unidos para este año se van alejando. Pero bueno, no hay que quitar que la economía va a otra velocidad. O sea, mientras Europa todavía está recuperándose, no ha recuperado la fuerte caída que tuvo durante 2020, Estados Unidos la recuperó en el último trimestre del año pasado, y todo lo de este año está siendo crecimiento. Tiene un mercado laboral con un desempleo del 5%, que estamos viendo fuertes presiones de inflación. Aquí eso en Europa no se está produciendo, y la inflación a nivel europeo sigue rozando el 10%, ¿no? Eso yo creo que nos va a llevar a ir un paso por detrás, y hay que tener en cuenta que ya llevamos prácticamente una década, ¿no?, de tipos cero, y los países más endeudados que nunca. Y la pregunta muchas veces que nos hacemos es ¿qué va a pasar cuando empiecen a subir los tipos de interés y todas las economías, la española, por ejemplo, ya con una deuda de más de 120%, tenga que empezar a renovar, ¿no?, a unos tipos tan altos, cuando estamos viendo que ahora de los presupuestos un porcentaje muy alto ya está yendo a pagar los vencimientos, solo los intereses, ¿no?, de la deuda? ¿Os creéis los presupuestos generales del Estado? Así entre tú y yo, ¿os creéis los presupuestos generales del Estado? Sí, hombre, claro que nos los creemos, ¿no? Al final es la fuente oficial, pero bueno, estamos viendo como cada vez el gasto en pensiones y en intereses de deuda es mayor, y al final todo parece que indica que una reforma fiscal va a venir dentro de poco, ¿no? Una última pregunta. Con el mayor dato de inflación en las últimas 3 décadas en España, los ahorradores, ¿qué opciones tienen? Cada vez tienen menos opciones, es que no les dejan. Renta fija prácticamente no te puedes ir, porque
son tipos negativos, ¿no? Si tenemos en cuenta la inflación. Luego, inmobiliario, lo volvemos a ver en máximos, ¿no? La gente sigue pensando, ¿habrá una bajada o no? Es que, bueno, muchos ahorradores no saben qué hacer y se meten en inmobiliario a estos precios. Además, están ahora consiguiendo hipotecas, ¿no? A tipo fijo al 1,5, por lo que es un atractivo, y todo parece indicar que solo te queda la renta variable. Y bueno, tienes una renta variable en máximos donde yo creo que lo importante es ser selectivo, ¿no? Seguimos pensando que sigue habiendo oportunidad en muchos mercados, pero yo creo que ahora mismo hay que ser más dinámico que nunca. Ajá. Rápido, ¿qué es que, bajo vuestra perspectiva, qué está más caro, el inmobiliario o la bolsa? Es complicado, pero yo creo que la mayor parte de empresas siguen justificando sus altas valoraciones, por lo que te diría que el inmobiliario. Joaquín, muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y amigos inversores, gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.